bien. Así que, bueno, vamos a ello sin más demora. Como bien ha comentado Pura, bueno, os vengo a presentar una investigación, es una investigación acción feminista participativa, es decir, tiene una metodología muy concreta que veremos a continuación, acerca de las violencias sexuales que las mujeres jóvenes sufren en contextos de ocio nocturno. Noches Seguras para Todas no es un estudio donde hayamos recogido las distintas posiciones discursivas en torno a la violencia sexual. Es decir, no nos interesaba saber qué opinaban sobre este tipo de violencia de género, sino lo que queríamos estudiar eran las experiencias concretas que viven las mujeres cuando salen de fiesta y, por supuesto, contar con los hombres jóvenes que son quienes ejercen esta violencia sexual. Debido a la cultura de la violación predominante en nuestra sociedad, tendemos a poner la mirada, a enfatizar repetidamente las experiencias de las mujeres, que eso no está, evidentemente, no está mal, ¿no? Pero muchas veces dejamos en segundo plano el análisis y la crítica hacia los varones perpetradores. Nosotras, por tanto, en esta investigación hemos querido poner la mirada y el análisis tanto en unas como en otros, ¿no? Hacer un abordaje integral de la violencia sexual, no solo mirar qué nos pasa a las mujeres y cómo vivimos las mujeres la violencia, sino preguntarle a los hombres y hablar con ellos, ¿no?, en torno a sus actitudes cuando salen de fiesta. Nuestro objetivo era conocer, por tanto, con mayor exactitud las experiencias situadas y percepciones de las mujeres en torno a la violencia sexual que sufren en los contextos de ocio nocturno y, de manera más específica, analizar las diferentes formas de violencia sexual que los hombres ejercen contra las mujeres en estos contextos de ocio nocturno, visibilizar la experiencia situada de las mujeres racializadas alrededor de la violencia sexual, es decir, nosotras entendemos que las mujeres racializadas sufren una dobles violencias sexuales, ¿no?, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser mujeres racializadas, que las hace estar mayormente exotizadas o mayormente sexualizadas. Analizar las violencias a partir de sus vivencias, de las mujeres y sus percepciones, y de los hombres jóvenes, ¿no?, también en relación a estas lógicas relacionales, sexuales afectivas, heterosexuales y heteronormativas que se activan en estos contextos de ocio nocturno, ¿no?, dentro de un marco heteronormativo. También queríamos evidenciar las prácticas promocionales sexistas que implementan los locales de ocio nocturno y que promocionan y ayudan al sostenimiento de la violencia sexual en estos contextos. Detallar las tácticas de defensa de las que las mujeres jóvenes hacen uso para hacer frente a las violencias. Y, en fin, último, ¿no?, queremos, con toda esta información, sensibilizar a la población joven en particular sobre la importancia de erradicar las violencias sexuales en el ocio nocturno y concienciar a los hombres jóvenes, de forma específica, sobre los comportamientos machistas y violentos que ejercen, ¿no? Os cuento un poco sobre la metodología de investigación, que creo que es importante para que entendamos cómo se ha hecho y cómo se ha sacado esta información. La metodología IAP, la metodología de investigación de acción feminista participativa, es una metodología que tiene el objetivo de que esta producción científica que hemos obtenido con el estudio tenga al final una aplicación, ¿no? O sea, que al final no sea mera información, un mero análisis, sino que se puedan implementar políticas públicas a nivel local, en este caso, que puedan abordar desde la prevención y desde la intervención la violencia sexual. De hecho, nosotras a día de hoy, después de 2 informes de investigación, estamos implementando en Madrid, en un municipio de Madrid, un plan de acción integral que tiene que ver con todo esto que hemos estudiado y que se está plasmando, ¿no?, en un plan de acción integral que tiene que ver con diferentes líneas de acción para prevenir e intervenir en este tipo de violencia y hacer de Fuenlabrada, en este caso, un municipio mucho más seguro para las mujeres, ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido nuestras técnicas de análisis? Bueno, ¿cómo hemos analizado la información? ¿Cómo hemos llegado a esta información? Hemos hecho grupos triangulares, con mujeres y con hombres. Estos grupos triangulares han sido dinamizados, las mujeres, bueno, por supuesto han sido grupos no mixtos, han sido grupos no mixtos evidentemente porque las mujeres en un grupo mixto no iban a contarnos
las experiencias de violencia sufridas y era necesario, por metodología, que tanto hombres como mujeres reflexionaran por su lado, ¿no? Entonces, con las mujeres ha habido grupos facilitados por técnicas expertas en feminismo y por parte de y los grupos de hombres han sido dinamizados por técnicos de masculinidad, ¿no? Por supuesto, con un previo guión establecido. ¿Cuáles han sido las variables para que nosotras conformáramos estos grupos triangulares? El sexo. Hemos contado con mujeres de 18 a 25 años. Nosotras hemos trabajado únicamente con población joven. La orientación sexual era requisito que establecieran relaciones heterosexuales. Podían mantener otro tipo de relaciones sexuales, pero era fundamental para el estudio que tuvieran relaciones hetero, ¿no? Tenían que tener un nivel formativo diverso, ¿no? Queríamos contar con mujeres y hombres de nivel alto, medio y bajo, pero no porque nosotras entendamos que esta variable está relacionada con la violencia machista, ni mucho menos. Desde el feminismo sabemos que la violencia de género no depende del nivel formativo, ni del agresor, ni de la víctima, pero sí la queríamos vincular al tipo de ocio, ¿no? Es decir, si nuestra intención es estudiar la violencia sexual en las diferentes formas de ocio. Entonces, hay una disparidad entre una estudiante universitaria en sus formas de ocio que a lo mejor una chica que tenga un nivel formativo bajo, ¿no? Entonces, nos interesaba sobre todo en cuanto a la cultura de ocio, ¿vale? La comunidad autónoma es un estudio estatal en donde hemos contado con población joven de Valencia, de País Vasco, de Navarra, de Canarias y de Madrid, y por lo mismo, ¿no? También la cultura del ocio varía. No es lo mismo, y lo hemos visto claramente, los contextos de ocio que predominan en Valencia, por ejemplo, que es una cultura de ocio más relacionada con la discoteca, las macrofiestas, que a lo mejor la cultura de ocio que hay en Navarra, ¿no? Dista mucho. Pues también queríamos ver esa diversidad, si la violencia sexual cambiaba en relación a estas culturas de ocio. El hábitat, importante, contar con población joven rural y urbana. Racialización, como os he comentado, hemos introducido la variable de racialización contando con mujeres racializadas. Si bien es cierto que no hemos contado con todas las mujeres racializadas y lo hemos incorporado de forma parcial contando únicamente con mujeres latinas y negras, hemos elegido a estas mujeres en tanto en cuanto consideramos que las mujeres latinas y negras son enormemente exotizadas, ¿no? Y fetichizadas, ¿no? por su raza, ¿no? Y la conciencia feminista. La variable de la conciencia feminista nos interesaba introducirla para analizar, para el análisis en relación a la identificación de las violencias. Es decir, si es una variable determinante a la hora de identificar las violencias. Evidentemente, tener una conciencia feminista no te va a eximir de sufrir violencia, o sea, como mujer en un contexto de ocio nocturno, porque la responsabilidad de la violencia únicamente es de quien la ejerce, pero sí nos ha valido para constatar si era una variable importante para la identificación de las mismas, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Esto son las variables utilizadas para la conformación de los grupos triangulares, tanto de hombres como de mujeres. Y luego, este estudio tiene una segunda parte que tiene que ver con el análisis de las rutas de vuelta a casa. Es decir, nosotras entendemos que el ocio nocturno no solamente se da en el garito o en el local o en la fiesta, sino que el ocio nocturno empieza desde que tú sales de tu casa hasta que tú vuelves a tu casa, hasta que no llegas a tu casa de nuevo, ¿no? Entonces, en todo ese recorrido de vuelta a casa, las mujeres sufren unas violencias que también han sido analizadas, haciendo nosotras, nutriéndonos desde el urbanismo de género, ¿no? No sé si conocéis el urbanismo feminista, el urbanismo con una perspectiva de género. Nosotras hemos utilizado una herramienta propia, elaborada, que la hemos llamado la ruta de vuelta a casa, que se nutre de las derivas exploratorias del urbanismo de género. No es la misma herramienta, es diferente. Os explico lo que hemos hecho nosotras. Lo que hemos hecho nosotras es que las mujeres voluntarias se grababan volviéndose a casa.
¿no? Desde que salían del bar hasta que volvían a su casa, hasta la misma puerta de su casa. Estas 6 rutas de vuelta a casa las han elaborado, las han ejecutado mujeres del ámbito rural, del ámbito urbano y de diferentes comunidades autónomas, de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Valenciana y en Castilla y León. E igualmente nos era importante que las mujeres que volvían a casa lo hicieran en diferentes medios de transporte, que también han sido analizados, ¿no? para hacer una comparativa, ¿no? En cuanto a la percepción de seguridad. Coche, bici, autobús, metro y también a pie. Veremos a continuación, bueno, ya al final de la presentación, el análisis de estas rutas de vuelta a casa. Bueno, pasamos a las conclusiones. Una vez esbozado la metodología y las técnicas de análisis para que entendáis cómo se ha hecho la investigación, bueno, os dejo una primera frase. Nosotros lo que vamos a hacer en esta presentación es sacar las conclusiones junto con extractos, lo que llamamos verbatim, que son discursos extraídos de estos grupos triangulares, ¿no? Para que veáis bueno, qué es lo que realmente nos cuentan las mujeres y los hombres de primera mano, ¿no? Os dejo así como una primera frase para reflexionar que creo que resume muy bien toda esta investigación y el porqué de esta investigación. Hay una mujer en Valencia, en un grupo triangular, que nos decía: todo parece como más fluido, todo parece más fácil y la gente se comporta de manera que no haría en una situación normal. Hay unos códigos que se establecen en el ocio nocturno que solamente ocurren en esos espacios, que luego en el día a día no se producen. Por tanto, es un espacio con unas particularidades propias y donde la violencia sexual se ejerce con una especificidad propia a este ambiente, ¿no? La primera conclusión que sacamos es que los hombres se apropian del tiempo de ocio nocturno de las mujeres jóvenes, interpelándolas sexualmente de manera constante. Es decir, cuando las mujeres hacen fiesta, podemos decir que sufren una usurpación del tiempo y espacio propio de forma constante, es decir, son seres para otros. En palabras de Simone de Beauvoir, la gran filósofa feminista, hablaba de que las mujeres somos seres para otros, ¿no? En el ámbito doméstico, como cuidadoras. Bueno, pues también somos seres para otros en el ámbito del ocio nocturno, ¿no? Tenemos que estar disponibles sexualmente de manera ininterrumpida. Parece un derecho por parte de los hombres el que nosotras estemos disponibles sexualmente, ¿no? Por tanto, somos acosadas de forma constante. Las chicas dicen: desde que entras hasta que sales de la discoteca son comentarios y actitudes de todo el rato, o sea, constantemente. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de estas conclusiones, ¿no? Por tanto, hay una permanencia de los roles de género y con ello una existencia de una relación de poder que se dan en todas las parcelas de la vida, ¿no? En el sistema patriarcal hay una relación de poder que tiene que ver con las relaciones heterosexuales y en el ámbito del ocio nocturno, pues también se dan, ¿no? En un plano más relacionado con la sexualidad, es decir, la sexualidad heteronormativa, en la heterosexualidad hay unos roles de género que conllevan implícitamente y explícitamente una relación de poder. Es decir, los hombres son sujetos activos sexualmente y las mujeres somos sujetas pasivas, bueno, u objetos pasivos en relación a estos hombres. Por tanto, son los hombres los que, respondiendo a esta actividad sexual, ¿no?, casi hidráulica, acosan incesantemente a las mujeres, ¿no?, que parece tienen que estar disponibles sexualmente para ellos. Las chicas nos dicen: los chicos van como al cacerío, totalmente, ¿no? Es más, hay un chico que dice: pero yo no sé estar con una y con otra. Estoy con una, estoy con otra, estoy con otra y estoy con la otra. Y al final de 90, una entra, ¿no? Es decir, el discurso de este chico manifiesta clarísimamente cuál es su actitud cuando sale de fiesta, ¿no? ¿No? Las mujeres, con respecto a esto, lo que también son estereotipos, este plano de la sexualidad activas en la búsqueda del placer sexual, es decir, que cuando salen de fiesta buscan la experimentación sexual, es decir, al final el ocio nocturno no deja de ser un espacio de experimentación sexual. Ellas comentaban de la misma manera y no ejerciendo violencia
Hola. 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 Yo no os oigo a vosotras. Creo que Ahora te ahora, escuchamos. creo que se ha caído de repente se nos ha caído a ver, Pura, yo no te oigo. A ver, es que os tengo en mi pantalla. Hola. Hola. Yo no os oigo, ¿me oís vosotras? Ahora se escucha. Vale, no sé qué ha pasado, pero de repente se ha caído. Bueno, seguimos. Entonces, yo es que no os puedo ver. ¿Sí? ¿Me oís? Sí, sí, te oímos. Vale, Sí, te oímos. perfecto. Y ahora te Gracias. vemos también. Vale, gracias. ¿Y veis la presentación también? Sí. Venga, Sí, perfecto. sí. Bueno, vamos a seguir como si aquí no hubiera pasado nada. Venga. No sé por qué, pero de repente se ha caído la conexión. Vale. Bien. Vale, entonces, bueno, lo que estaba comentando, creo que es que se me ha ido un poco. Vale, pues que efectivamente, al final las mujeres también llevan a cabo, como dicen ellas, ¿no? La vuelta de reconocimiento, ¿no? Dice, llegamos a un garito y a nosotros también nos gusta hacer una vuelta de reconocimiento por si hay algún tío que nos mola y tal. Dice, pues bueno, pues a esto, cuando lo hacen las tías, fijaros, se le llama putivuelta. Incluso ellas mismas lo llaman así. Sin embargo, estas vueltas de reconocimiento, cuando un tío lo hace, no se le llama una putivuelta, ¿no? Para que veáis un poco el concepto machista y la doble moral, ¿no? Ante una misma actitud, como a nosotros se nos juzga como putivuelta y a ellos, bueno, pues como no se utiliza tal descripción, ¿no?
Bueno, como segunda conclusión hemos visto que hay dificultades para identificar todo el abanico de las violencias sexuales cuando no existe una conciencia feminista. Como os he explicado antes, la variable conciencia feminista nos ha servido para poder analizar esto, ¿no? La identificación de las violencias. Nosotras hemos dado mucha importancia en la investigación a las violencias sexuales aparentemente sutiles. Nosotros hablamos de aparentemente sutiles porque realmente no son sutiles. Lo que pasa es que sí, para la población son, bueno, aparentemente sutiles, ¿no? Entonces, hemos dado mucha importancia a estas violencias en tanto en cuanto la agresión sexual más hostil está reconocida y consensuada a nivel social, y todas estas violencias, con estas violencias más sutiles no sucede lo mismo, ¿no? De hecho, fijaros, las mujeres con conciencia de género sí entienden que las violencias sexuales comprenden todo un abanico de acciones, ¿no? O sea, desde lo aparentemente más sutil hasta lo más hostil. Dice una, un rango de situaciones enormes cuando preguntamos por las violencias, ¿no? Miradas, gestos, comentarios y acciones. Pegar, tocamientos de pelo, tocar culos, meter mano, agarrar la coleta, ponerse pesado, quedarse pegado todo el rato, agarrar y tirar de ti, llevarse a la chica borracha, querer meterte en el coche, besarte cuando estás a punto de vomitar, amenazas, etc., ¿no? Las mujeres que tienen conciencia de género, que nosotros nos aseguramos, os preguntaréis, ¿y cómo te aseguras tú de que tengo una conciencia de género? Pues bien, tenía que tener bien una formación en violencia de género, ¿no? O ser militantes, ¿no? En alguna organización, porque a día de hoy muchas se consideran feministas, pero en realidad una forma tú en un análisis o en una investigación de poder reconocer a una mujer como feminista no es simplemente que se declare como tal, ¿no? Sino que necesitábamos unos indicadores para que esto fuera así. Y nos referimos a la formación y al activismo, ¿no? Entonces, fijaros, estas mujeres lo que se decían que es que el feminismo a ellas les había servido como una herramienta para poder identificar estas diferentes formas de violencia y poder codificarlas como una intromisión indeseada en su tiempo, en su espacio, en su energía y en su cuerpo, ¿no? Este feminismo lo que no les exime, como hemos hablado antes, de sufrir la violencia sexual, pero sí le lleva un pensamiento crítico a la indignación y al empoderamiento, ¿no? Al final, en palabras de Celia Morós, el conceptualizar es politizar. Lo que hacemos desde el feminismo y lo que queremos hacer con esta investigación es conceptualizar la violencia sexual. Esto es una herramienta que solo te la puede dar el feminismo dentro de su marco teórico y de un marco conceptual, ¿no? Del que partimos nosotras, que es el feminismo radical, en donde hay toda una teoría desde los años 70, lo podéis ver en el marco teórico de esta investigación, en el que se enmarca todo este análisis, ¿no? Entonces, conceptual es politizar, lo que nos ha permitido y lo que a las feministas nos ha permitido históricamente luchar contra este tipo de violencia, ¿no? Si no conceptualizamos, no politizamos, y si no politizamos, no hacemos feminismo, ¿no? Y no podemos acabar con las violencias. Fijaros, dice, el feminismo me ha servido para ser consciente de que eso es violencia y que no tengo por qué aceptarla, y te puedo decir no, y estoy en mi derecho de decirte que no. Y si no me apetece mostrarte interés, no te muestro interés, porque se da por supuesto que tengo que estar escuchándote, que no me apetece hablar contigo. A mí en ese sentido me ha servido como forma de conciencia y también para empoderarme en el sentido de decir, es que no me da la gana, ¿no? Aquí estamos hablando de las violencias más sutiles, ¿no? El que se te acerque un tío, era una escena en donde se te acerca un chico, que esto es muy habitual, no te apetece entablar una conversación con él y de alguna manera muchas veces nos vemos como forzadas a hacerlo, pues por no parecer bordes o por no ser demasiado radicales, o, ¿no? Y es como, no, no tengo por qué hacerlo, ¿no? Categoriza la insistencia, las mujeres con conciencia feminista, la insistencia que es una violencia muy sutil y que, de hecho, de un tiempo a esta parte parece que nos estamos sensibilizando a nivel social y ha habido varias campañas sobre la insistencia, pero la insistencia nunca ha sido categorizada como violencia sexual, ¿no? Cuando sí lo es. Entonces, las mujeres con conciencia de género sí lo ven como acoso sexual. Es más, lo ven como un acto de cacería, en palabras textuales, ¿no? Entienden que las violencias aparentemente más sutiles, como los gestos o comentarios, son graves, pero no analizándolas evidentemente como actos relacionados con uso de la fuerza física, sino que hay una violencia en el orden simbólico,
¿no? Es decir, de estos actos, y por eso son graves también. Es decir, que la gravedad no está relacionada con el uso de la fuerza, sino también con el orden simbólico, ¿no? Se ve aquí como hay un grado de reflexión por parte de las feministas bastante potente, ¿no? Son actos que denotan, por tanto, la simetría de poder, la cosificación sexual de las mujeres y su deshumanización, ¿no? Es decir, violencia. Sin embargo, fijaros, las mujeres sin conciencia de género, esto es muy interesante, ante la violencia sexual sutil, no hablaban en términos de violencia sexual, ellas hablan de simples comportamientos agobiantes propios del ligoteo y de babosos, ¿no? Fijaros, esto es un extracto de un grupo de discusión. Dice, ¿habéis sufrido, la entrevistadora, ¿habéis sufrido alguna situación de acoso? Dice, no. De acoso de tipo, en plan, dice la entrevistadora, acoso por parte de los chicos cuando salís de noche. O sea, no queríamos describirlas que era el acoso para ellas, sino que cuando tú hablas de acoso, ¿tú cómo identificas ese acoso, no? Dice, no, acoso así fuerte no. A mí lo que sí que me ha pasado es lo de siempre. Miradas, comentarios, algún que otro tocamiento. Acoso fuerte, fuerte no. Dice la entrevistadora, cuando decís acoso fuerte, fuerte, ¿qué es? Dice que te cojan, no te puedes soltar y te lleven al cuarto de baño. Y ahí ya pues, aunque no te hagan nada, pero ya el simple hecho de que te cojan y te lleven, pues dice la entrevistadora, vale, o sea, que entonces lo de las miradas, tocamientos y el toque de culo, eso estaría como dentro de algo más light, ¿no? Y dicen ellas, sí, eso es agobio y ya está. Si va más allá, pues entonces, fijaros, miradas, tocamientos, el toque de culo, que son violencias sexuales clarísimas, no son vistas ni siquiera como acoso, son simplemente actitudes de agobio, ¿no? Para las que no tienen esta conciencia feminista. ¿Esto por qué puede estar pasando? Bueno, pues identificamos tres variables importantes de cara a la dificultad de identificar estas violencias, ¿no? Una violencia sexual que al final que es invisible para las propias víctimas, ¿no? En palabras de Bourdieu, ¿no? La violencia simbólica es esto también, ¿no? Es una violencia amortiguada, insensible, invisible para las mujeres. Se ha normalizado tanto en el tiempo que se ha deshistorizado, se ha naturalizado, son conductas normales, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, consideramos que hay tres variables fundamentales. Primero, en el imaginario colectivo entendemos que la violencia sexual es una violencia donde hay un uso de la fuerza física y hay intimidación. En este caso, estas violencias sexuales sutiles, pues no hay ni fuerza física ni hay intimidación. Por tanto, no hay una identificación clara de la violencia, no se la ve como tal. Esto responde también a una política pública. Hasta hoy, nuestro Código Penal decía, ahora tenemos la ley del solo sí es sí, pero hasta ahora en nuestro Código Penal hablábamos de violencia o agresión sexual cuando hay, ¿no? Esta intimidación y este uso de la fuerza física. Esto ha calado tremendamente en el imaginario y consideramos que la única violencia sexual sería esta, ¿no? Esto llevamos de un tiempo a esta parte que estamos deconstruyendo todo este imaginario. Pero aún así nos está costando, ¿no? Con las violencias más sutiles. También otra variable importante que no permite la identificación de las violencias sexuales más sutiles es que las violencias sexuales son consubstanciales al ambiente del ocio nocturno, es decir, están muy normalizadas. Que pase esto, si tú vives todo lo que vivieras en un contexto de ocio nocturno, en un contexto que no es nocturno, en un ámbito de trabajo, seguramente lo vivirías de otra forma. Pero eso está muy normalizado. No es como esto es así. El mundo de la noche es así y se permite, ¿no? O sea, los tíos tienen la impunidad de hacerlo en la noche y las tías lo normalizan, ¿no? Son espacios, como hemos dicho antes, de experimentación sexual, donde las relaciones de género y la simetría en el plano de la sexualidad también se da como en otros planos de la vida social, ¿no? Entonces, la violencia está ahí. Y luego, otra variable interesante sería que hace que normalicemos la violencia más sutil, es que al final forma parte la violencia en el sistema patriarcal, siempre ha formado parte de los juegos de seducción patriarcal. Los juegos de seducción patriarcal conllevan una violencia, ¿no? Son violentos en muchos casos, ¿no? Hay una oposición binaria de los roles seductivos
el rol masculino y el rol femenino, en donde juegan distintos papeles, ¿no? Son juegos de seducción romántica que llamamos, ¿no? Donde los sujetos activos son hombres y ejercen una violencia frente a estas mujeres que son sujetas u objetos pasivos, ¿no? Entonces, al final son actitudes, meramente actitudes sin importancia, propias de babosos, como hemos visto en el verbatim anterior, y son normales, ¿no? Dentro de estas relaciones heterosexuales, ¿no? O sea, al final los roles de género están muy marcados también en estos juegos románticos de seducción, donde los hombres ejercen su rol y las mujeres ejercemos el nuestro, ¿no? Es el status quo, ¿no? Ahora ya venimos las feministas para decir que esto no es así, ¿no? O sea, todo lo que el sistema patriarcal normaliza y deshistoriza y naturaliza, ya estamos nosotras para decir y denunciar que esto no es así, ¿no? Bueno, las violencias, fijaros, cuando hablamos de las violencias sexuales que no son tan sutiles, cuando en los grupos de discusión con las mujeres hablamos de las violencias sexuales graves, ellas hablan en términos de agresión sexual, ¿vale? Es decir, hablamos en los grupos, bueno, y para vosotros entonces las violencias que no son tan sutiles, la violencia sexual grave, ¿qué sería? Pues estoy diciendo la agresión sexual, ¿no? Y a pesar de que esta agresión sexual sería la violación, es decir, a pesar de que la violación es la primera referencia explícita, cuando piensan en la agresión sexual, las mujeres con conciencia de género cuentan otras experiencias vividas como agresiones sexuales, que están muy, muy alejadas de la definición social y jurídica. Esta definición social y jurídica de la que hemos hablado, ¿no? Uso de fuerza e intimidación. Dice una chica, un ejemplo, la de ese chico en la cocina. No llegó a haber agresión como tal, pero es que he vivido agresiones menos agresivas. Yo recuerdo que llegó a acercarse un montón a mí y se restregó un poco o algo así por el estilo, pero no hubo ningún forcejeo o no hubo ningún no te vas de aquí, o sea, ninguna amenaza, ¿no? No, pero sin embargo he tenido forcejeos y cosas por el estilo que han sido muchísimo menos, para ella, muchísimo menos graves, ¿no? O categorizadas como violencia, ¿no? Entonces, el identificarla como violencia sexual grave no depende tanto del hecho en sí mismo, no hemos podido, ni ellas mismas han podido, ni es fácil, ¿no? Hacer una clasificación porque depende más de la percepción subjetiva y de los aspectos emotivos, ¿no? Cuando sufre la violencia. Fijaros, os he traído un extracto de un verbatim que creo que es muy importante, o sea, es muy representativo para que entendáis a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Fijaros, dice una chica, y acabé, estaba en una fiesta, ¿no? Privada, dice, y acabé ahí en esa casa. Empezamos a beber y yo tenía hambre y bajé al súper y nadie me quiso acompañar. Y subí, y cuando subí todos los tíos estaban muy raros, estaban que si jiji, jaja, y el tío yo creo que se pensaba que yo estaba muy, muy borracha, pero no, yo era consciente y el tío dijo algo así como, oye, esta noche follo. Y yo pues no sé, me quedé en blanco. Y yo traje un brazo para comer y dije, necesito un cuchillo. Y me dijo, mira, está ahí al fondo. E iba a ir y luego me dice, bueno, espera, voy al baño y te acompaño. Y me llevó a la cocina y se me acercó. Y me empezó a decir, te he visto un poco mal estos días, no sé qué y no sé cuántos. Y se acercó y se puso aquí enfrente de mí. Y yo en ese momento no me estaba haciendo nada, pero es de las veces que más miedo he sentido, porque es que de verdad le vi a cara de no sé, de que te quiero empotrar o de esta noche no te vas de aquí, ¿sabes? De verdad, pasé muchísimo miedo. Estaba temblando y volví al sofá y yo no sabía a quién decírselo, estando rodeada de gente que conozco. Y me acuerdo perfectamente que hablé por el móvil a un amigo mío. Oye, estoy fatal, me siento súper incómoda, me quiero ir. Y no sé cómo, porque es que el metro está cerrado y no sé. Todo el mundo lo sabía. O sea, todo el mundo sabía que iba por mí y yo no sé. Y fue de las veces que más miedo he pasado. Y mira que me han pasado cosas peores, pero esta vez es que de verdad yo no podía con mi vida en ese momento, ¿no? O sea, esta chica realmente lo analizamos aquí, ¿no? O sea, es decir, el miedo es una variable muy importante para que ellas detecten el estar viviendo violencia sexual, ¿no? Por eso también la ausencia de miedo, cuando sufren unas violencias en otros contextos, no como el de esta chica, ¿no? En un ambiente a lo mejor más distendido o una violencia más sutil, si no hay miedo, no lo identifican como violencia sexual. Es una variable importante que determina la identificación de la violencia y determina su gravedad, ¿no?
al mismo tiempo este miedo es una variable que depende de otras. Es decir, yo puedo sentir miedo, en este caso concreto, en este verbatim, en este escenario, ella vio clarísimamente que había una complicidad entre los hombres, por ejemplo, ¿no? Es decir, ella vio que estaba rodeada de gente conocida y que no se sentía para nada protegida. Es más, los hombres activaron su fratría, ¿no? Que había cierta complicidad. Igualmente, el estar no acompañadas de gente de confianza también les hace sentir más o menos miedo ante la violencia. En este caso dice que había gente que conocía, pero no estaba acompañada de gente de confianza. El lugar donde están, ¿no? Es decir, en este caso la chica estaba en una casa privada, en un barrio que no conocía, donde el metro estaba cerrado, no había autobuses y no había manera de salir de ahí. Entonces, igualmente les puede pasar que un mismo caso, por ejemplo, un comentario que te hacen en una discoteca, que fijaros es una violencia aparentemente sutil, no le dan ningún tipo de importancia, sin embargo, si ese comentario se le hace un chico en un callejón a las 3 de la mañana yendo sola por la calle, se cagan de miedo, ¿no? Y entonces ya lo identifican más como violencia. Fijaros, ¿no? O sea, todo esto es muy susceptible pues efectivamente, a las emociones que también tienen que ver como dónde se da la violencia y de otras variables como el estar acompañadas o no, el sitio, etc., ¿no? Decían ellas, a mí me parece también que es muy difícil de pautarlo, de denominarlo y de ponerle nombre porque es algo muy, muy privado y muy subjetivo el tema de la violación. Y puede haber gente a la que pues no le moleste que te toquen, pero a otra persona le parece horrible, ¿no? Entonces, la inexistencia de miedo incide en la identificación de la violencia sexual en todas sus formas y perpetúa su normalización, ¿no? Esto es importantísimo porque parece, como hablábamos antes, el identificar es, el conceptualizar es politizar y el identificar nos permite denunciar la violencia. Y si las violencias sexuales que vivimos no nos atraviesa el miedo, no las vamos a identificar como tal, por lo que estamos viendo en el estudio, ¿no? Entonces, bueno, hay dificultades para establecer categorías con respecto a las violencias sexuales que sufren y a los niveles de agresividad de las mismas, ¿no? Bueno, los hombres, ¿qué pasa con los hombres? Bueno, pues los hombres, ante las violencias sexuales aparentemente más sutiles, la mayoría pues no eran capaces de verlas, ¿no? Y cuando las veían, estamos hablando además de hombres que tenían cierta conciencia de género. ¿Cómo pudimos también? Pues lo mismo, o sea, también pasaron cierto examen, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenían que estar sensibilizados, haber formado o haber participado en alguna formación, que eso no ha sido nada fácil, ¿no? Encontrar a hombres con conciencia feminista, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos, fijaros, incluso con conciencia feminista, no eran capaces de ver estas violencias más sutiles y las justificaban como técnicas de ligoteo, o sea, las normalizaban y además siempre las atribuían a otros, nunca a ellos, o sea, ellos nunca las ejercían, o sea, hay una exculpación clara, ¿no? En el discurso. Fijaros, la insistencia y la ocupación del espacio, cuando hablamos de ocupación del espacio nos referimos a está un grupo de chicas, ¿no? Bailando o están en la barra a su rollo, tomándose algo y llega un tío, se acerca. No hace falta que me dé palabra, se acerca o me pongo a bailar con vosotras, ¿no? Esta ocupación del espacio de las mujeres, ¿no? Pues todo esto son vistos como comportamientos simplemente incómodos, que no pueden categorizarlos objetivamente como algo negativo, como algo pernicioso, como violencia, ¿no? Es más, se exculpan y pasan la responsabilidad a las mujeres. Es decir, al final esto es violencia en tanto en cuanto le siente mal o mejor o regular a la mujer, ¿no? Hablan de un rango de posibilidades, ¿no? Es decir, al final una misma actitud a una mujer le puede parecer agradable, una ocupación del espacio, por ejemplo, o la insistencia. Le puede agradar a una mujer, le puede parecer agobiante o le puede parecer acoso. Por tanto, al final lo que hacen es desresponsabilizarse ellos, no categorizar esa conducta como violencia y decir, bueno, es violencia tanto cuanto a ti te siente mal. De eso nada, hay que establecer, ¿no? ¿Qué es violencia y qué no es violencia? Y poner límites, ¿no? O sea, que se ponga límite ellos, me refiero, ¿no? Dicen, depende de la persona con la que estés ligando. Se puede sentir acosada y se puede sentir agobiada. Irse o igual hay otra que dice, venga, vale, ¿no? Comentarios indeseados y tocamientos también siempre son otros que son tildados de pesados, ¿no? No son agresores. Y al establecer los niveles de agresividad
primero, o sea, podemos, dentro de las violencias que ejercen, podemos concluir que ellos no pueden determinar de manera objetiva estos niveles de agresividad y advierten que no saben calibrarla en relación a ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, mientras que las mujeres no le ponen el límite, no se contienen porque todo forma parte de las técnicas de ligoteo. Dice uno, o sea, sí que hay formas más agresivas y menos agresivas, es decir, saben perfectamente que hay formas agresivas, ¿no? Dice, pero eso no debería determinar que esté bien o mal, porque debería parar en el momento en el que la chica dice no. O sea, al final son técnicas de ligue, tú puedes ir a saco, pero si la chica te dice que no, tienes que parar tu agresividad o lo que hayas hecho irte. O sea, tienes que parar tu agresividad. Están reconociendo en el discurso que ejercen violencia, ¿no? La agresividad es violencia, ¿no? Pero claro, si la chica no me pone límites, pues yo sigo, ¿no? Con respecto a las mujeres racializadas, hemos concluido que también dentro de los grupos triangulares de mujeres racializadas, también había mujeres racializadas con conciencia feminista y mujeres racializadas sin conciencia feminista. Y, por supuesto, hemos visto diferencias en la identificación de la violencia y cómo la viven. Las mujeres racializadas concienciadas eran mujeres militantes en organizaciones feministas y bueno, de estudiantes afrodescendientes y latinoamericanos de la Universidad Complutense. Vinieron a avalar nuestra hipótesis, ¿no? Bueno, no es que sea nuestra hipótesis, sino que vosotras leéis sobre feminismo negro o feminismo latinoamericano y ya hay una denuncia efectivamente de la exotización y de las lógicas racistas que se cruzan, ¿no?, con las lógicas patriarcales, ¿no?, en el sistema, en nuestro mundo, ¿no? Entonces, sufre lo que llamamos una heterodesignación racista, es decir, la violencia sexual que sufren responde no solamente a las lógicas patriarcales, sino también a las racistas, estando fuertemente marcadas por estereotipos y prejuicios racistas. Son fetichizadas, exotizadas e hipersexualizadas, ¿no? Son hipersexualizadas, comentan ellas, ¿no? Las participantes del estudio con conciencia de género decían, somos hipersexualizadas cuando bailamos, dice, el mero hecho de bailar es interpretado como una invitación a la apropiación de nuestros cuerpos, ¿no? Sienten que sufren una violencia sexual mucho más hostil, tanto física como verbal. Ellas hablan de que las blancas, como se expresan ellas, ¿no? Dice, a las blancas se les acercan con más galantería y a nosotros se nos acercan de manera más grosera, ¿no?, a la hora de bailar, con tocamientos. Luego, por ejemplo, hablaban de que sufren un tipo de violencia muy específica las mujeres afrodescendientes con el pelo, ¿no? Cómo se las agarra del pelo, se les toquetea el pelo, ¿no? El pelo afro, ¿no? Alusión a su origen para ligar, dice que normalmente se les acerca preguntándolas por de dónde eres, ¿no?, de dónde vienes, lo que es identificado como una actitud marcada por el racismo y el euroblancocentrismo, porque efectivamente hay muchas mujeres, las mujeres racializadas son españolas. Entonces, ellas entienden que en esas formas de acercamiento sí hay ese euroblancocentrismo claro, ¿no? O sea, es decir, las mujeres con conciencia feminista racializadas identifican todas estas actitudes como violencia sexual marcada no solamente por el patriarcado, sino por esa intersección entre el machismo y el racismo. Sin embargo, las mujeres racializadas sin conciencia feminista ni racista no veían la violencia sexual como producto del patriarcado y del racismo, sino simplemente como choque cultural, ¿no? Fijaros, dicen, vivía lo mismo, los mismos tipos de violencia, los acercamientos, todo esto que hemos puesto de manifiesto, ¿no? Y que lo podéis ver de mayor detalle en el informe. Pero ellas dicen que, dice, yo creo que aquí, como son europeos, les gustan mucho las sudamericanas, la novedad. Yo soy nueva, acabo de llegar y todos, guau, tú, y entonces el centro de atención. Pero es eso, no es que sea en plan mal, yo no lo veo mal. Es decir, no ven que haya violencia en estas actitudes, ¿no? Refuerzan, por tanto, el estereotipo sexista racializado que recae sobre ellas, al entender que los hombres se acercan más a ellas porque las de aquí no son tan afectuosas ni tan sociables. Al final ellas caen también en un estereotipo.
¿no? El entender que ellas son más cariñosas, más calientes, más fogosas, más cariñosas, son ellas las que refuerzan también el propio estereotipo y entienden que se acercan porque ellas son así y no son como las de aquí, que somos más frías, ¿no? Los hombres, por supuesto, hay todo un consenso en todos los grupos triangulares en donde se categoriza a las mujeres latinas como chicas fáciles porque son más calientes. Dicen, de hecho, que las latinas sí que son más fáciles porque son efectivamente más calientes, ¿no? Bueno, otra de las conclusiones que hemos sacado ha sido la categorización de las diferentes formas de violencia, que las hemos graduado desde lo aparentemente más sutil hasta lo más hostil. Fijaros, a partir de las experiencias que nos han contado las chicas, nosotras hemos visto que las mujeres cuando salen de fiesta sufren miradas continuas y molestas, comentarios y piropos, acercamiento físico sin contacto que supone la ocupación de su espacio, intromisiones cuando están en grupo, tocamientos intencionados y no deseados, amenazas con violencia, agarres, acorralamientos y aislamientos, agresiones sexuales sin uso de fuerza, presiones para no usar el preservativo y agresión sexual con uso de fuerza. Comentan que esto puede darse en un proceso continuo y ascendente, es decir, que un mismo hombre puede ejercer estas violencias o bien a lo largo de una noche, empezar por una mirada continua y acabar con una agresión sexual, ¿no? O con un agarre o con un acorralamiento, o se puede dar en un momento. También comentaban que puede hacerte un comentario, tú responder, que por supuesto cuando tú respondes y alteras el status quo, porque ellos no esperan, ¿no?, una respuesta o una defensa, pueden pasar directamente a una violencia más hostil, ¿no? Entonces se puede dar este proceso o en un momento o a lo largo de toda la noche, o se puede dar de forma puntual, ejercida por distintos hombres, ¿no? Es decir, que a lo largo de toda la noche puede sufrir todas y cada una o alguna de estas violencias a partir de la violencia ejercida por distintos hombres a lo largo de toda la noche. Hemos detectado que los hombres ejercen, tienen estrategias definidas, los hemos llamado estrategias, porque son conscientes de que lo hacen, ¿no? Para acceder a los cuerpos de las mujeres. Ellos lo llaman técnicas de ligoteo, ¿no? Pero no son técnicas de ligoteo, son estrategias violentas para agredir, que supone la agresión directa a las mujeres. ¿Cuáles? Bueno, aquí supongo que todas estamos al tanto, y sobre todo si estáis en esta formación, del boom que se ha dado desde este verano a la actualidad a la sumisión química. Pero lo que aparece en los medios es un tipo de sumisión química. Es la más llamativa, ¿no? Es la que a los medios además les gusta incidir, sobre todo la prensa amarilla, ¿no? Por lo dramático que conlleva esta práctica, ¿no?, esta agresión. Vale, eso es lo que llamamos la sumisión química proactiva. Es decir, al final es anular la voluntad de las mujeres a partir de pues echar una sustancia en la bebida. Hablaremos también luego, si queréis, en el debate de los pinchazos, que al final de los pinchazos muy pocos han sido con intención realmente de doblegar a la víctima, y por eso lo podemos hablar después, pero bueno, formaría parte de una sumisión química proactiva. Para poneros un ejemplo, y esto es reconocido por los hombres, ¿vale? Es decir, los hombres sí reconocen que cada vez se estaban dando más sumisiones químicas en los garitos, en los bares y en las discotecas. Pero luego hay una sumisión química que a mí me parece muy importante apuntar y la que tendríamos que poner ojo, porque es igual de importante, pero es diferente, o incluso más importante, en tanto en cuanto se da más, que es la sumisión química oportunista. ¿Cuál es esta? Pues yo espero a que la mujer beba o se drogue para doblegar su voluntad. Yo no tengo porque es decir, hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, invitándote a copas, o invitándote a alcohol, invitándote a drogas, ¿no? ¿Con qué intencionalidad? Pues con intencionalidad de que la chica, entre comillas, como dicen ellos, sea más fácil. O sea, en el fondo saben perfectamente que a lo mejor si no hubiera bebido o no lo hubieran drogado o no se drogaran juntos, ella le diría que no. Pero si tú estás drogada o estás bebida,
te es mucho más fácil, ¿no?, acceder a ella. Entonces, por un lado, es más, hay algunas chicas que decían, hay tíos que te están vigilando durante toda la noche. O sea, para ver en qué momento yo ya voy como un piojo y pueden acceder a mí. Ellas lo ven, ¿no? Esto también es reconocido por los hombres. Ellos admiten que ellas, que invitan a copas o que las emborrachan porque les es mucho más fácil ligar, ¿no? Bueno, ligar, y hablamos de agresión. Si sabes perfectamente, o sea, si tú sabes perfectamente que no ha sido algo en igualdad, ¿no?, aunque la chica no está sobria, ¿no? Y luego las que tienen conciencia feminista hablan de que aquí hay un intercambio sexual claro, es decir, si a mí me están invitando a una copa, yo sé que al final me voy a tener que liar con ellos. Hay un intercambio sexual implícito, perdón. Esto también es reconocido por los hombres, ¿no? Es decir, ellos dicen, es que si yo invito a una copa y te estoy invitando a copas, tía, pues luego, o sea, lo normal es, ¿no?, que se líen contigo, ¿no? Entonces, dice una chica, estaba yo con mis amigas tranquilamente a nuestro rollo, moviendo el culo, y se nos acerca una camarera con una botella diciendo, os han invitado esos de ahí. Y luego te empiezan a decir, ven al reservado que tenemos tabaco, tenemos cachimba, tenemos alcohol, tenemos de todo esto. Literalmente se creen que te pueden comprar con esto, ¿no? Es decir, entienden que además hay una actitud mercantilista y cosificante a partir de estas prácticas, ¿no? Otra de las estrategias que llevan a cabo es generarlas confusión, haciéndolas creer que van borrachas o drogadas. Ellas van perfectamente, pero venga, veo que estás mal, vente a tomar el aire, o las apartan del grupo de las amistades y las llevan para quedarse solas con ellas, ¿no? La búsqueda de oscuridad, esto también es reconocida por los hombres, que ellos prefieren entrar a las mujeres en la oscuridad, evidentemente. Pues bueno, pues para no ser juzgados, para no ser vistos, ¿no? Y luego hay otras estrategias que tienen que ver y las hemos englobado en lo que llamamos las estrategias que activan la fratría. ¿Qué es la fratría? La fratría son aquellas actitudes que los hombres llevan a cabo para reconocerse como dentro del grupo de iguales, como donde se refuerza la masculinidad hegemónica, ¿no? Es el reconocimiento entre los miembros del grupo. Entonces, ¿cómo se reconocen entre ellos? ¿Cómo refuerzan su masculinidad? ¿A través de qué acciones? También a través del ejercicio de la violencia. Atriba la fratría, ¿no? ¿Cómo? Fijaros, acosan fundamentalmente a grupos grandes. Las chicas denuncian que cuando son acosadas suelen ser en grupo, porque dicen que solos no se atreven, que en grupitos se crecen más. Esto también es reconocido por los hombres. Les gusta más ir a por las mujeres en grupo. Esperar a que ellas se queden solas. Cuando van a la barra, salen a tomar el aire, a fumar o al baño, lo que hemos denominado la caza del acecho, ¿no? Es decir, al final tú estás esperando que la mujer se desvincule del grupo, pues como el animal, ¿no?, que se va de la manada, se aparta y cuando está solo, pues se ataca, ¿no?, se caza. Pues esto es lo mismo, cuando estás o te separas del grupo de iguales, de tus amigas o de tu grupo mixto, te entramos, ¿no? De esta manera ellos dicen que no se sienten juzgados por las amigas. Entonces, bueno, esto también es reconocido por los hombres. Camareros cómplices de los clientes, el ponerle más copas cuando el chico le está invitando. A la chica les hacen el guiño, ¿no?, de si la siguen poniendo más alcohol. La obtención del permiso de otros hombres, ¿no? Esto es muy típico, pues cuando los hombres, cuando las chicas están en un grupo mixto, los chicos que quieren entrarlas, hablando en su jerga, piden permiso. Oye, ¿está con vosotras? ¿Está con alguno de vosotros? Es decir, los hombres desconocidos desarrollan su complicidad ante la apropiación del cuerpo de las mujeres. Es decir, la mujer que no pertenece a ningún hombre en particular pertenece potencialmente a todos, ¿no? Reparto de mujeres también. Pues los ven, no los ven como sujetos, como sujetas, sino como bienes a repartir. Este verbatim lo dice claramente. Dice un chico, estamos en un lugar, por ejemplo, acá, y en otra mesa hay una chica. Si comentamos, oye, ¿qué te parece? ¿Quién primero se coge a una de estas chicas? Y el segundo chico dice, sí, exacto, seleccionando cada uno. Sabes que tú te vas a coger a la que tiene lentes o a la que tiene, hice un tercero. Eso, cuando le gusta una chica o dos chicas a la vez, eso sí que es muy difícil de repartir. El lenguaje es súper importante. Hablan en términos de reparto, ¿no? Las personas no se reparten, ¿no? Se reparten las cosas, ¿no? Hay un silencio cómplice entre los hombres ante un acto de violencia sexual, también, ¿no? Las mujeres manifiestan que cuando sufren, cuando están expuestas a la violencia, suele haber un silencio cómplice entre los hombres y se suelen sentir más protegidas cuando hay presencia de mujeres, ¿no?
Bueno, también hemos querido estudiar cuándo la violencia sexual es ejercida por conocidos en diferentes modalidades, ¿no? Y se identifican, y si se la identifican, fijaros, la violencia sexual sin el establecimiento de una relación sexual previa, esto es, la ejercida por amigos o conocidos cuando tú no te has querido liar con ellos o establecer una relación sexual con ellos, es decir, el típico colega. Pues las mujeres sin conciencia de género hablan simplemente de sobrepasar los límites de la amistad y de incomodidad. No lo identifican como violencia sexual. Sin embargo, las mujeres con conciencia de género hablan abiertamente de violencia sexual. Y de nuevo lo identifican gracias al feminismo, ¿no? Dicen, yo, de lo que he contado antes de mi amigo en el ascensor, tardé años en darme cuenta de lo que había pasado. El feminismo me ha abierto los ojos. Estamos hablando de agresiones sexuales, ¿no? Ante esto, la relación a la violencia sexual por parte de conocidos, fijaros, el ser feministas, esto responde a la lógica de la cultura de la violación, les genera un mayor sentimiento de culpabilidad. Es decir, dicen, joder, yo siendo feminista, ¿y cómo me ha podido pasar esto? ¿No? O sea, no logramos despojarnos de la culpa. La cultura de la violación es que está todo tan bien engranado, ¿no? Nos hace sentir responsables y culpables, ¿no? Pero bueno, también es una emoción ambivalente, porque al mismo tiempo que sienten culpabilidad, el feminismo les ha empoderado, ¿no? Les ha ayudado a poner nombre a lo que ha pasado y, por tanto, a gestionar estas emociones y con el tiempo despojándose de esta vergüenza y de esta culpa, ¿no? Y la violencia tras el establecimiento de una relación sexual previa es aquella que se da cuando tú decides irte libremente con un tío y al final acaba violándote, ¿no? Acaba agrediéndote. Entonces, las mujeres con conciencia de género dicen que es un tipo de violencia sexual que se da casi sin darte cuenta en los contextos de ocio nocturno. Dice, pudiendo pasar de estar de fiesta con un chico con el que has querido estar y con quien has elegido estar, a ser violada por esto en cuestión de un momento, ¿no? Ante esto, ¿qué sienten? Bueno, pues no lo cuentan, primero por culpa, por haberse ido libremente con él, por no haberse resistido, ¿no? Al final dicen, bueno, es que al final la responsabilidad es mía, yo me he ido con él. También no lo cuentan, no rompen el silencio por esta falta de credibilidad, si deciden contarlo, ¿no? Es como si ya, pues si te has ido con él, ¿no? Y por el doble estigma, comentan que en muchas ocasiones sienten que ellas han decidido acostarse con ellos, finalmente contra su voluntad, realmente contra sus sentimientos de ese momento. Había una chica que comentaba que para huir de dos estigmas sociales. Primero, la de calentapollas, es decir, es que al final yo me he ido con él, le he calentado y ¿cómo le voy a dejar así? Y acabo acostándome con él para que no me llame calentapollas. O por otro lado, huyendo de otro estigma, el de la estrecha. Fijaros, al final son estigmas como el patriarcado siempre genera estigmas dicotómicos, ¿no? O eres una virgen o eres una puta, o eres una calentapollas o eres una estrecha, ¿no? O sea, hagamos lo que hagamos, lo hacemos mal. Y estrecha, ¿por qué? Joder, tía, al final te vienes conmigo y no vamos a hacer nada, ¿no? Pues también por huir de ese estigma acaban acostándose con los chicos, ¿no? Las mujeres sin conciencia de género no cuentan este tipo de experiencias en los grupos de discusión. Evidentemente aquí no podemos constatar si es que no sabemos si realmente les ha pasado y no lo han querido contar o simplemente no lo han identificado. Puesto que al no tener conciencia de género les ha podido pasar, pero no lo identifican como violencia, ¿no? Precisamente por este estereotipo de la violación, que parece que la violación tiene que ser por parte de un desconocido, en un callejón oscuro, con uso de la fuerza, y no lo que ahora se está poniendo en el debate sobre la mesa, ¿no? O sea, en torno al consentimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una agresión sexual. Bueno, ellas además, las mujeres que no tienen conciencia de género, tienen un discurso de la culpa muy potente. Nos llamó poderosamente la atención. Decían, bueno, es que al final estas chicas se han ido libremente con ellos, han iniciado una relación sexual y no se han resistido, ¿no? Dice, si las mujeres no previenen la conducta abusiva de los hombres, expresando sus límites, se están poniendo en riesgo de manera consciente. Por lo tanto, tú te lo has ganado. Fijaros, este verbatim es demoledor, ¿no? Dice una chica, pues había una chica que estaba con un chico besándose, lengua para aquí, lengua para allá, y venga a meterle mano, y mucho fogoseo allí. Y yo les había visto que estaban ahí como muy contentos los dos, que no es que le hayan estado obligando a nada.
Y a la hora escucho a la chica gritar, policía, policía, me violó, me violó, me violó. Y yo así, ¿cómo que te violó? Si yo te acabo de ver que te estabas dejando, ¿sabes? Porque a mí me vienen a coger y yo digo, no, o empiezo a gritar, no me toques, hago algo. A mí me pareció mal, porque yo estuve allí, yo lo vi y luego llegó la Guardia Civil y se llevaron al chico como si fuese un saco de papas. Y dice otra chica, que hay muchas chicas que son así, como en plan, primero me dejo y después, y dice la primera, incito, ¿no? Los hombres, bueno, pues los hombres en relación a la violencia sexual por parte de conocidos, es decir, cuando establecen una relación sexual con una chica o empiezan a establecer esa relación sexual, ese primer contacto sexual, codifican, por supuesto es una codificación patriarcal, su negativa con un sí, como un sí. El famoso cuando las chicas te dicen que no, en realidad quieren decir que sí. Esto responde a todo un modelo de seducción patriarcal que tenemos interiorizado, en donde las mujeres parece que tenemos que mostrarnos en resistencia, ¿no? Es decir, al final tú tienes que hacértela difícil. En estos juegos de seducción patriarcal nosotros no podemos ser fáciles porque entonces somos unas putas, entonces tenemos que hacernos las difíciles. Así que entienden que esta negativa inicial no es un no, sino que hay que insistirlas, 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 porque al final seguramente es que sí que quiere. Por tanto, entra dentro de un juego excitante y provocador, ¿no? Y de hecho aquí veis un verbatim donde todos los tíos dicen en un grupo triangular que en el fondo cuando una chica dice que no, quiere decir que sí, ¿no? Entonces, por otro lado, además, el deseo sexual masculino vemos cómo aumenta con la falta de reciprocidad y de consenso. O sea, la violencia sexual les excita, ¿no? Fijaros, dice un chico, cuando veo a una chica fácil me la podría ligar tranquilamente, pero yo ya no sentiría la emoción de, ¿qué emoción es esa? ¿No? Es decir, les excita clarísimamente, ¿no? La violencia. Hasta que no te topa, así se ha construido el deseo, que lo veremos a través del porno, que todo eso también lo estamos viendo en el discurso, está en agenda, ¿no? Cómo el porno está construyendo el deseo sexual masculino, y cómo el porno es violencia, y cómo la violencia al final es un vehículo de excitación, ¿no? Entonces, hasta que no se topan con una negativa explícita, entienden que hay un consenso sobreentendido. Por supuesto, en el discurso de ellos hay una banalización de la violación propia de un grupo dominante y opresor. Es decir, ¿a qué mujer se le pregunta? ¿Os habéis sentido alguna vez obligadas a practicar sexo? Porque evidentemente no les estamos preguntando, ¿os gustaría que os empotraran en un callejón oscuro? A los tíos no. Pero sí que se pusieran en lugar de lo que muchas mujeres viven, ¿no? ¿Os habéis sentido alguna vez obligados a practicar sexo? Que esto sí le pasa a las mujeres, como estamos viendo. Y dice un hombre entre risas, ojalá. O sea, evidentemente, esta banalización de la violación solo puede ser propia de un grupo dominante y opresor, ¿no? Que está que se da en este status quo patriarcal en el plano de la sexualidad. Vale, hemos querido analizar que yo creo que estos noctámbulas la semana que viene os va a entrar más al turrón, pero nosotros también lo hemos esbozado y lo hemos analizado no tan en profundidad como Observatorio Noctámbulas, que es en lo que está más centrada su análisis. Pero bueno, nosotros hemos querido ver si había una relación entre el consumo de alcohol y drogas y la de responsabilización de los hombres en esto de la violencia. A ver, deciros que nos hemos llevado una sorpresa en positivo, porque ni siquiera ya las mujeres sin conciencia de género entienden que el consumo de drogas sea la causa de la violencia. Hay un consenso claro entre todas las mujeres que primero está la violencia antes que el consumo, ¿no? O sea, no hay un efecto causal. Entonces, pero sí que todavía en el discurso hay una relación, ¿no? Entonces, fijaros, las mujeres con conciencia de género entienden que los hombres beben intencionadamente antes de salir de fiesta. Es decir, los hombres utilizan el alcohol para desinhibirse, sabiendo que van a ejercer violencia. Es decir, hay una predisposición, ¿no? Y utilizan el alcohol para desinhibirse, para legitimar su conducta y para justificarse, ¿no? Violencias que ejercen no las ejercerían si no bebieran previamente, ¿no? Entonces lo hacen pues para poder hacerlo, ¿no? Y las mujeres sin conciencia de género, en contraposición a esto, así como las mujeres con conciencia de género señalan a los hombres y entienden que son responsables por haber bebido, las mujeres sin conciencia de género los disculpan y los desresponsabilizan. ¿Por qué? Porque
la mayoría de ellas tenían una mirada muy biologicista y esencializadora. Es decir, dicen, los hombres son violentos por naturaleza y además no saben controlarse, ¿no? O sea, esto es una mirada biologicista. Desde el feminismo, evidentemente, sabemos que esto no tiene que ver con la naturaleza, sino que tiene que ver con la masculinidad, con la construcción de la masculinidad y su rol, ¿no? Cómo se han construido, entonces, y cómo se ejerce la violencia como forma de control. Sin embargo, para ellas es algo natural de los hombres, ¿no? Está en su naturaleza, el que se les vaya la olla, el que descontrolen. Entonces suelen actuar de mala manera, dice una de ellas, ¿no? No pueden contener de alguna forma los impulsos violentos derivados del exceso, ¿no? Del alcohol. Y de hecho, en esta línea hablaban de las violencias grupales, de las violaciones grupales, de las violaciones en manada, que se están dando están saliendo, las estamos viendo más de un tiempo a esta parte, ¿no? Se entienden que tiene que ver con el uso, con el alcohol, ¿no? Bueno, por tanto, hay una exculpación de los hombres versus una culpabilización de las mujeres. Es decir, a los hombres se les exculpa, esto las mujeres sin conciencia de género, a los hombres se les exculpa porque han bebido, a ver, claro, han bebido, pobrecillos, son violentos por naturaleza, pues claro, pues pasa lo que pasa, ¿no? Versus mujeres que han bebido. Es decir, al final te ha pasado esto porque ha llevado a cabo una actitud de riesgo que no tiene que ver o que en donde has transgredido el mandato de género. ¿Cuál es el mandato de género de las mujeres cuando salen de fiesta? Tenemos que ser recatadas, tenemos que tener autocontrol, tenemos que tener autovigilancia, no excedernos con la bebida para que todo eso no falle. Entonces, como tú has transgredido tu mandato de género, hay una penalización social. Te han agredido. Tú te la has buscado, no haber bebido tanto, ¿no? Y los hombres, por supuesto, con respecto a esto, dicen que el alcohol para ellos es un medio, para no retraerse, que les quita la vergüenza, y utiliza la palabra descontrol para justificarse y exculparse. Dice, ¿qué nos pasa a los chicos? Dice el entrevistador. ¿Qué nos pasa a los chicos cuando bebemos más? Y dice un hombre, descontrol. Y dice un segundo, descontrol es la palabra. Dice el primero, nos descontrolamos. Yo creo que a mí me ha pasado que al final se te va completamente, es decir, te pasas un poco. Más vale que te hubieras ido a casa y te hubieras bebido ese último cubata a lo mejor, porque si alguna vez la hemos liado, más de una vez. Alguna vez la hemos liado, más de una vez. O sea, yo creo que hay una línea muy fina, ¿no? A la hora de estás muy bien, muy bien, muy bien, y ya empiezas a estar mal, 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 empiezas a liarla, a liarla, a liarla. Efectivamente, esto entonces sabemos clarísimamente que sería un agravante. Si tú sabes que bebiendo, y lo sabes porque no lo estás contando, la vas a liar, o hay una línea, como tú dices, una línea muy fina, muy delgada, entre la no agresión y la agresión sexual, ¿no? Saben perfectamente lo que hacen cuando beben, ¿no? Bueno, hemos detectado, otra de las conclusiones es los estereotipos del agresor y los estereotipos de la víctima. Esto es importante en tanto en cuanto, al final, en la población joven hay estereotipos de violencia, de agresor y de víctima sexual que lo que hacen es invisibilizar el carácter estructural de la violencia. La violencia puede ser perpetuada por cualquier hombre y puede ser vivida por cualquier mujer. Sin embargo, sigue existiendo en el imaginario de la población joven estereotipos de agresor sexual, por ejemplo, suele ser jovencito, siempre desconocidos, ¿vale? Son desconocidos, nunca son amigos, como podéis ver ahí. Jovencito, de aspecto marginal, barrio bajero, desempleado, que consume alcohol y drogas. En el caso de que en Canarias hablan del prototipo chico canario y en Valencia hablan del cani, ¿no? Lo tienen como identificado. Hombre mayor, desconocido también, de 40 años, que frecuenta el local con la única pretensión de acosar a mujeres jóvenes, y el típico borracho, que está, pues eso, pues ido, que pierde la cabeza y que se pone violento con las mujeres, ¿no? Y también con los hombres. Y hay un estereotipo de violencia, de víctima de violencia sexual también. Dicen que solamente las que sufren más violencia, mayor violencia, son aquellas que tienen un aspecto muy feminizado de indumentaria, que van con ropa ajustada, minifalda y tacones, es decir, que van provocativas, que están muy borrachas, ¿no? Dicen, llegan a la discoteca tambaleándose, niñas de 14 años borrachas, suelen ser siempre más pequeñas. Esto hablamos también hasta de mujeres con conciencia de género, ¿eh? Suelen ser más pequeñas siempre que ellas, ¿no? Suelen ser menores. Y que esto me parece preocupante, ¿no? Que ocupa el espacio desinhibidamente. Dice una chica, no es lo mismo que tú estés pues en tu sitio en la discoteca, en tu sitio, ¿vale?
en la discoteca, ahí tan tranquilamente, a que estés en medio de la discoteca, llamando la atención de todo el mundo, pues ahí normal que te digan, vale, pues a esa. Dice la segunda, es como más sueltecilla, ¿sabes? Y dice la primera, tú eres más discreta y a lo mejor aquella es más así. Y dices, vale, pues esta sí es así, sí la entro, ¿no? Es decir, al final esto es como el espacio, ¿no? La distribución del espacio público y las relaciones de poder en el espacio público, ¿no? Como el patio del colegio, como los hombres sí pueden estar ocupando el patio y las mujeres estamos en la periferia. Pues esto es lo mismo. Si tú ocupas el espacio de la discoteca, el centro, tú te estás buscando, te has salido de tu lugar, te has salido de tu sitio y por tanto, pues eres penalizada, ¿no? Tú no puedes ocupar el espacio definitivamente en una discoteca, tienes que estar en una esquina, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con estos estereotipos de víctima, ¿no? Y los hombres, por supuesto, hablan de mujer provocadora por su indumentaria, en estos estereotipos, y las putas, hablan en términos de putas, que se dejan toquetear por quienes acaban de conocer y que no se ganan el respeto de los hombres, las cuales tienen además una actitud promiscua. Dice, es mejor que una chica se respete a ella misma y que se haga respetar a que una chica esté en jugueteo con unos y con otros. Esto hablando en relación a las mujeres que son víctimas de las agresiones sexuales. Bueno, las mujeres víctimas de violencia de género, de violencias sexuales, perdón, en contexto de ocio nocturno, activan diferentes estrategias, ¿vale? Tácticas de defensa hemos llamado. Una, que nos sonarán porque todas seguramente lo hayamos hecho alguna de ellas. Permanecer con un grupo de amigas toda la noche y no quedarse solas, ¿no? Esto sobre todo lo hacen en las macrofiestas y los botellones, que hablaban esto. Hay muchas conclusiones que no podemos traer, no todas, pero hablaban, por ejemplo, de las macrofiestas y los botellones como espacios de mayor peligrosidad, ¿no? Dicen que literalmente tienen que estar pegadas, ¿no? Que como ya una se pierda, pues están totalmente expuestas, ¿no? Amigos que se hacen pasar por novios, él está conmigo. Amiga sobria, una que se encarga esa noche de estar pendiente del grupo y advirtiéndolo de los peligros, que muchas veces se suelen turnar. Hoy no bebas tú, hoy no bebo yo. Transmitir verbalmente que no están disponibles sexualmente diciendo que tienen novio, que son lesbianas. Estar en grupos mixtos. Esto no es una táctica, es decir, no salen en grupos mixtos de manera voluntaria para inhibir la violencia, ¿no? Pero sí dicen que cuando están con grupos mixtos, pues a ella les resulta operativo en tanto en cuanto los amigos actúan de guardaespaldas, ¿no? La presencia masculina activa esa idea de propiedad y de dominio por parte de otros, pues como hemos hablado antes, ¿no? Al final pertenecería a ese grupo de hombres con los que están y los hombres pues no entrarían, ¿no? Y bueno, pedir ayuda al personal de seguridad, que según nos están diciendo parece que cada vez están más sensibilizados. Gritar para pedir auxilio. Dicen que los hombres, cuando gritan para pedir auxilio, los hombres siempre son más dubitativos y que hay una reacción más rápida por parte de las mujeres. Bueno, eso por supuesto tiene que ver con la sororidad y tu grupo de iguales y las alianzas que tenemos, ¿no? La evitación, abandonar el local, moverse dentro del propio local también. Y luego las estrategias de afrontamiento. Fijaros, están efectivamente las de evitación, la de pirarme, abandono el local, o la de afrontar la violencia. Una oposición enérgica ante el agresor, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que aquí hay que tener en cuenta ciertas variables, que no todas las mujeres pueden afrontar la violencia. Nos comentaban las mujeres migrantes que cuando están en situación irregular a ellas les gustaría enfrentarse al agresor, pero no pueden por si se genera un conflicto que derive en la presencia policial, ¿no? Entonces, bueno, esto también habría que tenerlo en cuenta de cara a las estrategias de afrontamiento. Y al final, muchas veces el afrontamiento no se puede llevar a cabo, en el caso de las mujeres migrantes, por su situación irregular, pero muchas veces en las mujeres no migrantes simplemente es por indefensión aprendida. O sea, ya lo que te decían es que yo me he enfrentado y me he encarado millones de veces a los agresores, a los que me molestan, pero es que no consigo nada. Entonces, al final yo lo que no quiero es tirarme toda la noche enfadada y estar jodida yo, ¿no? Y no pasármelo bien yo. Entonces, al final, tu nivel de tolerancia va en aumento, ¿no? Esto es lo que llamamos la indefensión, hemos llamado la indefensión aprendida para no vivir permanentemente enfadadas, ¿no? Bueno, ya como para terminar, que nos queda poco tiempo, existe una relación entre las violencias sexuales que ejercen los hombres y la pornografía, lo hemos podido constatar en los grupos de discusión.
la construcción patriarcal de deseo masculino es la antesala de la violencia sexual, puesto que es en este proceso cuando se despoja a las mujeres de su condición de humanas y se las convierte en objetos al servicio del placer masculino, y en donde los hombres aprenden a excitarse ejerciendo violencia sexual, ¿no? Las mujeres, de hecho, ante esto señalan sentirse controladas y menospreciadas cuando establecen relaciones sexuales con los tíos que han conocido en una noche con quien les apetece acostarse, ante la falta de reciprocidad en la búsqueda del placer, y ven actitudes de dominación y violencia. Todo esto lo voy a pasarlo rápido porque los verbatim lo podéis ver en la investigación. Hablan de la erotización de la violencia sexual a través del porno, las mujeres, ¿no? Dicen que creen que es un factor determinante en las conductas de dominación masculina, haciendo creer a los hombres que el dolor físico puede resultar excitante y placentero para las mujeres. De hecho, ellas viven en sus encuentros sexuales episodios de violencia que los hombres entienden que les va a gustar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo han visto en el porno, ¿no? Señalan también al porno como una causa de la ausencia de comunicación y empatía por parte de los hombres en sus encuentros sexuales, ¿no? De diálogo a la hora de entablar una relación sexual. Y los hombres, fijaros, ante el porno dicen que afirman consumir porno de manera habitual, incluso alguno comenta que lo ve casi todos los días o todos los días, y dicen tener claro que lo que ven es ficción, pero a la vez afirman que han aprendido mucho sobre el placer de las mujeres, ¿no? Claro, muy lejos de la realidad lo que están aprendiendo, ¿no? Esto, bueno, es un debate que está más en agenda también feminista y que creo que también podemos debatir ahora sobre él. Bueno, en definitiva, hay una utilización extractivista de las mujeres y una falta de interés en satisfacer sus necesidades y deseos, que deviene también del porno, ¿no? Sostienen abiertamente que ellos no tienen en consideración el placer y el disfrute de las mujeres desconocidas, dice uno. O sea, estás follando y terminas de follar cuando tú consideras que has terminado de follar. Y dice un segundo, a mí hasta que me aguanta. Y dice un tercero, cuando estás de fiesta y vas a eso, pues vas a eso, acabas y te vas. Es decir, les importa nada a la mujer con la que se están acostando, ¿no? Y bueno, como último análisis, como os he comentado antes, que hemos hecho un análisis a partir de la ruta de vuelta a casa para analizar y para ver cuál era la percepción de seguridad en cuanto a la configuración espacial y social de las rutas, ¿no? Hay una aparición, hay un miedo, un terror sexual a la aparición repentina del agresor sexual cuando vuelven a casa. Eso todas y cada una de las chicas que han participado en el estudio lo sienten. No ha habido ninguna chica que no dijera, no siento miedo o terror de volverme sola a casa, ¿no? Algunos de los indicadores que pueden utilizarse, que se pueden implementar en políticas públicas en el ámbito del urbanismo, pues vienen de este análisis, ¿no? Por ejemplo, fijaros, hablan de la falta de iluminación, calles con alumbrado deteriorado, el pasar por parques que no tienen iluminación, hablan de obstáculos en el camino que obstruye la visión, esquinas, muros, arbustos o vegetación más altos de 1 metro, aceras estrechas con coches aparcados a los lados que les dan una sensación de acorralamiento, cruces en los semáforos donde cuando se paran, ¿no? Dice que son intimidadas. Entonces, muchas veces incluso dicen que cruzan los semáforos en rojo para no vivir este momento, ¿no? Falta de actividad durante la noche en determinados espacios como el parking, los parques, la monopolización de tramos del camino por parte de grupos de hombres borrachos a altas horas de la noche, cruzarse con un hombre o grupos de hombres en calles solitarias, circulación de coches por la noche. Por un lado les puede dar seguridad el que pasen coches y por otro lado, por si tienen que pedir auxilio, pero por otro lado tiene seguridad por si en esos coches hay algún agresor. Y bueno, y barrios que consideran más o menos conflictivos. Esto lo podéis más ver en el informe. Actitudes vigilantes por parte de las chicas, estrategias de protección que llevan a cabo las chicas cuando vuelven a casa, actitudes atentas y vigilantes, ademanes masculinizados que repelen la mirada masculina, cambian su forma de vestir pensando en la vuelta a casa, no se ponen falda, no se ponen tacones, caminan sigilosamente para no hacer ruido y no ser oída, caminan apresuradas para tardar el menor tiempo posible, hacen uso del móvil, simulan que hablan con él, que envían audios o amigas, envían mensajes o llaman amigas cuando llegan a casa, esperar a volver acompañada, llevar las llaves en la mano como objeto de defensa u otros. Es decir, estamos viendo cómo hay cantidad de indicadores que están demostrando que se está vulnerando nuestro derecho a la movilidad y a la libertad, ¿no? Vivimos aterradas. Hay una última conclusión en el informe que también está
muy en el discurso ahora feminista de la denuncia, que es el terror sexual, ¿no? Como al final hay un miedo sobredimensionado a partir de todas estas mujeres. Ciertamente ninguna había sufrido una agresión sexual en las rutas de vuelta a casa, es decir, no quiere decir que no se sufran, evidentemente los asaltos sexuales existen, pero lo que denota este estudio es que ninguna de ellas lo ha sufrido y sin embargo todas tienen terror. Entonces ellas mismas se dan cuenta de que este miedo ha sido inoculado, ¿no? A partir de productos culturales, de los medios de comunicación, de la familia, etc., etc., ¿no? Y bueno, yo pararía aquí. Hay un segundo informe que no nos da tiempo eh, a compartir si queremos dejar debate, pero que lo tenéis en nuestra página web, que tiene que ver con las violencias sexuales que las mujeres lesbianas sufren cuando salen de fiesta, pero no desde la homofobia o desde la lesbofobia, mejor dicho, sino como mujeres lesbianas, ¿no? Así que bueno, yo creo que hasta aquí, para que podamos dejar tiempo a debate. Si Pura no... Sí, no. Hola, ¿me escuchas? Sí, tú, Te Mónica. escucho, sí, te Vale, escucho, perfecto, Pura. porque estaba yo ahora ya pensando cómo íbamos a hacer el debate, Sí. leyéndolo por el chat. Se ha dejado de compartir la presentación. ¿Ah, sí? Sí, se ha dejado de compartir, pero bueno, el informe está en vuestra página web, en mujeresjóvenes.org, si quieren descargarlo y si quieren verlo más a fondo. Sí, se dejó cuando volviste a conectarte, pero te lo hemos escrito por el chat, pero no lo has leído. Y te lo he escrito No, por porque email, pero tampoco lo he leído. ¿sabes qué pasa? Que no, como no os puedo, yo estoy presentando con la pantalla, no os Solo puedo se te ver. ve, ahora solo se te Claro. ve a ti. ¿Ahora se me ve? Sí, Qué lío. toda la presentación se te ha visto a ti, pero bueno, si quieres ver el informe más a fondo, está en la página web, en mujeresjóvenes.org. Y bueno, darte las gracias y bueno, a ver si alguna se anima a hacer alguna pregunta, que ha estado muy interesante todo el informe, y si queréis hacer alguna pregunta. No sé si, porque no tenéis habilitados los micrófonos. Si queréis levantar la mano. No sé si alguna quiere hacer alguna pregunta. Pues yo te quería preguntar, si no se anima nadie a hacer una pregunta. El primer informe fue en el 2019 y el segundo ha sido en el 2021. Habéis hecho otro informe. ¿Tenéis pensado hacer ahora otro después de los cambios legislativos de la ley solo sí es sí? Y si habéis visto mucho el cambio en la percepción de lo que es acoso, de lo que sería delito, en las situaciones tanto en hombres o mujeres en estos años, que desde el primer informe hasta ahora. Bueno, pues Pura, te diré que nosotras, nuestras investigaciones dependen de financiadores públicos, ¿no? Entonces, ¿hola? Sí. Ah, ¿me oyes? Sí. Bien. Sí. Vale. Entonces, bueno, esta es la realidad. Actualmente hemos tenido que cerrar un poco la línea de investigación por falta de presupuesto y nos vamos a centrar en intervención. Nosotras hemos llevado a cabo, con el segundo informe, al mismo tiempo implementamos el plan de acción integral que te comento en el municipio de Fuenlabrada, para poder trabajar en la erradicación del abordaje de estas violencias desde la Concejalía de Feminismo y Diversidad de este municipio. Entonces, estamos más ahora centradas en lo que es la IAP, en la intervención a partir de la investigación, que en el seguir investigando, porque económicamente no ha habido... Una pena. No ha habido podido darse esa continuidad. Pero de todas formas, os diré que el estudio es bastante amplio. Tanto en 2019 como en 2020 hemos llevado a cabo un estudio bastante profundo de las diferentes formas de violencia, como habéis visto, que sufren las mujeres. Nosotras hemos visto evolución con la ley del solo sí es sí en relación al consentimiento, eso Claro. sí, ¿no? Sí. En base a todo esto.
Pero, y sí estamos viendo que a partir, desgraciadamente, de las violencias que sufrimos las mujeres en los contextos de ocio nocturno, que se están activando protocolos en los locales de ocio, pero todavía queda muchísimo por hacer y por legislar. Estamos empezando. Y luego, por supuesto, que todo esto no se erradica con políticas públicas solamente de intervención, sino que también tiene que ver con la prevención, la sensibilización y la educación sexual. O sea, es decir, que a estos chicos lo que hay que hacer es educarles para que no agredan sexualmente, para que entiendan que esto no son técnicas de ligoteo, sino que son agresiones, ¿no? Entonces, por eso esta investigación es importante, en tanto en cuanto identificamos, conceptualizamos y podemos decir, esto es violencia, ¿no? Y no vista desde una mirada de la investigación más clásica, sino desde lo vivencial, desde lo que nos han contado ellas y ellos, que son los protagonistas, ¿no? de esto. Sí, la educación al final es la base de todo. Pues no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, que nadie más quiere hacer alguna pregunta, pues nada, deciros que la charla se ha grabado y se colgará en el canal de YouTube de la Fundación Mujeres para que la podáis revisar y ver, porque ha sido muy amplia y la verdad es que ha estado muy interesante, Mónica. Y nada más, pues darte las gracias y os emplazo a que el día 15 tenemos la siguiente charla con Noctámbulas y que también va a estar muy interesante. Y muchas gracias a todos por participar. Gracias. Muchas gracias a vosotras y a todas las que habéis participado en la formación. Gracias a todos. Gracias, Pura. Hasta luego.